Continuamos en encuentros pedagógicos a esta hora de la mañana, 9:48 en Colombia. Nos vamos al encuentro con el magisterio y la comunidad educativa. Saludo nuevamente a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Miguel, ¿cómo vamos? Nuevamente un abrazo fraternal y a todo el magisterio de Colombia y a la comunidad educativa. Saludos vitales, fraternales y pedagógicos. Bueno, Miguel, antes de dialogar un poquito, en el chat había una pregunta de un maestro. Digamos que la Secretaría de Educación sacó una circular sobre el tratamiento que hay hacia los compañeros temporales, pero la pregunta es, ¿y de concurso no han hablado nada para el próximo año? sí, lo informamos hace unas semanas dentro de los asuntos que fruto de la presión de la federación se han puesto en marcha, es precisamente el tema de la convocatoria de concursos. El decreto para convocar el concurso rural ya está para firmas y el proceso entre las entidades territoriales del Ministerio y Comisión Nacional de Servicio Civil se puso ya en marcha para los convenios para el tema de la OPEC, es decir, de la oferta que se requiere, y en ese orden de ideas, si se cumplieran las cosas, porque con este régimen nada se sabe, el proceso de convocatoria y los convenios entre entidades territoriales, Comisión Nacional del Servicio Civil, deberían estar finiquitados al término del primer trimestre del próximo año y listo para convocatoria a concurso público ya también en las zonas urbanas. Tendremos que estar exigiendo y presionando. Entre tanto, exigir al gobierno distrital que los cargos provisionales se les retorne lo que hemos logrado antes de Peñalosa y es un proceso de vinculación a fecha abierta, porque no se entiende que provisionales que están cumpliendo funciones permanentes se les mantenga lo que desgraciadamente impuso Peñalosa y es recortar la vinculación a un año, a 10 meses, a 3 meses, afectando no solamente la estabilidad, sino la escuela y también obligando a los maestros a pagar cada vez que le antoje al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales la cuota de afiliación. Listo, Miguel. Bueno, en este contexto del paro, y tenemos algo de feedback por allá, la importancia y contexto del paro de la próxima semana. Bueno, no, creo que el paro del próximo jueves es un enorme acto pacífico y masivo en legítima defensa, lo digo así, por parte de la población entera y por la parte de la comunidad educativa en particular. El régimen uribista está combinando todos los métodos legales, Armando, y sobre todo los que ya rayan en la ilegalidad para imponer una dictadura de carácter civil. Yo no tengo que explicar aquí ese concepto. Y entonces ha hecho uso de la propaganda fascista, esa que utilizó Hitler en el año 33 y antes, para que sea la misma población quien termine por ungir la dictadura porque cree que esa es la solución a la desesperanza provocada por el mismo régimen. Un ejemplo de ello es que pese a que el uribismo tiene el poder y lo ha ejercido por décadas, su propaganda busca responsabilizar de las desigualdades que hay, del hambre que hay, del desempleo que hay, a quienes nunca han o hemos ejercido el gobierno o el poder del Estado, en virtud de lo cual esa propaganda de carácter fascista se enfoca en eliminar los derechos y también a quienes los defendemos, porque si no es así, dicen ellos, esa es la propaganda que quieren hacer, creer en la gente, la situación puede empeorar aún más. Entonces, lo más grave de esa propaganda del fascismo es que crea un ambiente propicio para incitar a la violencia verbal o física a los líderes sociales y justificar incluso el desenlace o el asesinato como desenlace. Se trata entonces de hacer pasar los intereses particulares como intereses generales, tal como lo afirma Marx en la ideología alemana cuando se entregaba el carácter del Estado en una sociedad de clases. Y es precisamente por ello que el régimen uribista se enfoca con su propaganda en convertir un baluarte de la nación, como es la educación pública, el profesorado, la comunidad académica y científica, en un enemigo de la nación. Hágame el favor. Es decir, la inteligencia, convertir la inteligencia de la nación en enemigo de la nación, porque se trata de que se deshaga o deshacerse de un protagonista social muy incómodo, que defendemos el derecho a que la población se apropie del conocimiento más avanzado. Y esa es en el fondo una de las asuntos, contradicciones que tiene el uribismo, es tratar entonces que no se conozcan las verdades también
y sobre todo que no se conozcan las verdades de esa oscura noche del conflicto interno que quedó más al desnudo en estos tiempos. Eso explica por qué el uribismo en declive, pero más desesperado que nunca y agresivo, busca vía referendo suprimir la JEP y la existencia de la educación pública, entre otros puntos, a ver, que harían trizas, pues, lo que quedaría del Estado de Derecho. Entonces, ese referendo y los 26 proyectos de ley que impulsa la bancada del Centro Democrático, que buscan suprimir el derecho a la educación, el carácter de la profesión docente, la función social de la escuela y con ello la libertad de cátedra y la autonomía y la democracia en las instituciones educativas, es la intencionalidad del régimen. Y desafortunadamente busca poner a la juventud a su merced sin educación y además justificando la violencia contra ella, tanto la que se concentra en los colegios y universidades como la que constituye las masas empobrecidas, tal como ocurrió en los desgraciados hechos hace un año cuando el asesinato de Dylan o en la reciente masacre de 9 jóvenes en una estación de policía. La buena nueva es el enorme proceso de unidad que está en marcha y que ya la credibilidad, ya no de Duque, sino de su mentor Uribe, está profundamente abajo. Seguramente vamos a repetir la hazaña que hicimos en el 2003, que derrotamos el referendo de Uribe con 14 reformas regresivas que pretendía hacer en el momento que estaba en lo más alto como presidente de su popularidad. Y además tenemos el aliento de las fuerzas democráticas del continente y las propias del continente de Estados Unidos, de Bolivia, de Chile, que dieron ejemplos recientes muy importantes. Listo, Miguel, muy rápidamente, nos quedan 2 minutos. Digamos, objetivos centrales e invitaciones para lo que queda esta semana, por favor. Objetivos centrales 3. 1, el derecho a la vida, a la democracia, al Estado de Derecho. 2, le exigimos al gobierno que se siente a discutir con FECODE los términos de la emergencia educativa, porque la alternancia educativa es letal, es un fracaso, es una emboscada a la vida y a la salud al pretender que retornemos en medio de un contagio galopante y sin un peso para los recursos de bioseguridad. Y el tercer objetivo es el cumplimiento de los acuerdos de FECODE de gobierno, especialmente que le retornen los 348 billones de pesos que le quitaron a salud, agua potable, saneamiento básico de educación en los últimos 18 años, que se los devuelvan mediante una reforma constitucional que tiene que cumplir porque es parte de los acuerdos de gobierno del 2019 e igualmente que convoque el proceso de ascensos. Digamos que son 3 objetivos centrales. 19 de noviembre, todos a la calle y celebraremos un año de movilización social. No nos han derrotado, como dice el compañero vicepresidente de la ADE, tenemos tapabocas, pero no nos callarán. Y ese es un punto clave. Y el 19 en el Parque Nacional, 9 de la mañana, como ha citado en el caso de Bogotá, a los compañeros de la zona distrital de trabajo y de la educación. No sé si me queda tiempo para una introducción. Un abrazo. 10 segundos.